Evite ser utilizado. Capítulo 3. No dejarse seducir por lo que ya es agua pasada. El progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las cosas tal como siempre las ha hecho. Una importante táctica de abuso empleada repetidamente en nuestros usos culturales se refiere a cosas sobre las cuales no podemos hacer nada o a conductas y acontecimientos que ya son historia. ¿Puede usted evitar esas monumentales trampas para víctimas, negándose a dejarse arrastrar a discusiones sobre tales cosas, percatándose del modo en que los demás intentarán desviar la atención de usted y ponerle a la defensiva a base de hechos pretéritos que usted no puede modificar ya y rechazando la marca peculiar de ilógica con que tratan de amarrarle? Siempre he sostenido que podemos aprender mucho de los animales sin reducirnos a operar impulsados por el puro instinto como tienen que hacer ellos a causa de sus limitaciones de raciocinio. En Hojas de hierba, Walt Whitman expresa enternecedoramente su amor por los animales. Creo que podría vivir con los animales que tan apacibles e independientes son. Me detengo y los contemplo largo rato. No se afligen ni se lamentan de su condición. No permanecen despiertos en la noche y lloran sus pecados. No me hastían con discusiones acerca de sus deberes para con Dios. Ninguno está descontento. La locura de poseer cosas a ninguno tiene dominado. Ninguno se arrodilla ante otro, ni ante su especie que hace miles de años vivió. En toda la faz de la tierra, ni uno solo es respetable o desdichado. De todas formas, los animales no pueden concentrarse en cosas que ya han pasado. Aparte de verse desprovistos de algunos hermosos recuerdos, son felizmente incapaces de tristes e innecesarias meditaciones y recriminaciones, y solo pueden consultar el presente para vivir. Si quiere usted que se borre su nombre del libro de las víctimas, tendrá que seguir algunas indicaciones que proporcionan los animales con su comportamiento e iniciar un programa consciente en, primero, comprender y recordarse a sí mismo qué clase de cosas no puede usted cambiar. Segundo, tomar conciencia del modo en que los demás utilizarán el pasado para someterle. Tercero, darse cuenta de cómo usa usted su propio pasado para avasallarse a sí mismo. Y cuarto, preparar algunas estrategias específicas para eludir la condición de víctima cada vez que prevea inminencia de conducta sojuzgadora por parte del prójimo o de usted mismo. Por mucho que se esfuerce, hay cosas que no podrá remediar. La más evidente de las cosas acerca de las cuales ya no puede hacer nada es su conducta pretérita. Todo lo que usted hizo es ahora agua pasada. Y, aunque en la mayoría de los casos le quede el recurso de escarmentar y a veces modificar efectos cuya vigencia se mantenía en el presente, lo cierto es que no puede deshacer lo que hizo. Por lo tanto, siempre que se encuentre argumentando acerca de cómo debió haber hecho o dejado de hacer una cosa, en vez de tratar de sacarle partido a los errores pasados o pensar qué puede hacerse ahora, es usted una víctima metida en una trampa sin salida. Devanarse los sesos retrospectivamente, recordarse cómo hizo esto o aquello y cómo debió haberlo hecho o angustiarse pensando en cómo podía haberlo realizado, son todas ellas reacciones de víctima que usted puede combatir. Puesto que solo le es posible vivir el momento presente, resulta absurdo y negativo dejarse perjudicar por lo que usted solía ser.
Además de su propio pasado, hay muchas otras cosas que usted no está en condiciones de cambiar y en consecuencia sería lógicamente inútil que se quemara la sangre por ello. La alternativa que se le ofrece es aceptar lo que no puede evitar o seguir perturbándose neuróticamente por culpa de ellas. Entre las cosas que usted no puede hacer nada para cambiarlas, lo que debe comprender explícitamente figuran la meteorología. Tal vez parezca innecesario decirle que no puede cambiar el tiempo, pero pregúntese a sí mismo en cuántas ocasiones se ha sentido preocupado por la temperatura, el viento, la lluvia, una borrasca o cosas por el estilo. Ello es pura y simplemente opresión de sí mismo. Desde luego no tiene que pretender que le encante el tiempo inclemente, pero incluso sentirse levemente inmovilizado por él es algo a lo que muy bien puede usted decidir oponerse. El paso rápido o lento del tiempo. El tiempo transcurre siempre exactamente al mismo ritmo, tanto si le gusta a usted como si no. Dispone de 24 horas todos los días y puede pasarse la vida quejándose de que el presente parece correr demasiado o ir demasiado despacio, pero lo único que conseguirá a cambio de su inquietud es envejecer un poco más. Los impuestos. Puede usted amargarse la vida y hasta perder el sentido fastidiado por cosas como los impuestos elevados, pero su única recompensa será un fuera de combate y cierta cantidad de tensión. Los impuestos siempre serán altos, peor aún, siempre serán demasiado altos. Puede usted esforzarse para aminorar la violencia del palo que representan para su economía, votar a políticos que propugnan reducciones fiscales o lo que sea, pero atormentarse por los impuestos no es más que ejercitarse en lo inútil. Su edad. Le es de todo punto imposible modificar la edad que tiene. Ciertamente puede cambiar su aspecto, actitudes, forma de vestir e incluso sentirse más joven o más viejo, pero su edad se le mantendrá aferrada y eso no hay quien lo mueva. Quejarse constantemente de lo viejo que es no altera en nada la situación, salvo en el hecho de que usted se sentirá todavía más viejo, más cansado, inestable, artrítico, etc. de lo que es. La opinión que los demás tengan de usted. Volvemos a lo mismo. Lo que otras personas piensen de usted es cosa que les compete exclusivamente a ellas. La gente creerá lo que le parezca bien, tanto si a usted le gusta como si no. Aunque se esmere en tratar a los demás como quisiera que le tratasen a usted o en razonar con ellos, no puede comprometerse en intentos destinados a hacerles cambiar de idea. En última instancia, si no puede determinar lo que piensan de usted, existe entonces la certeza de que carece de lógica atormentarse por sus opiniones, a menos que crea más en el punto de vista de esas personas que en la propia autoimagen de usted. Los acontecimientos históricos. Inquietarse por el resultado de unas elecciones, una guerra, un debate, una tormenta o lo que sea, solo le inmovilizará. Lo mismo cabe decir respecto a los desastres sociales a gran escala que se den en el presente. Considera la guerra actual Por mucho que a usted le desagrade, el hombre es una criatura agresiva que utiliza la guerra como medio para instaurar su poder, porque no confía lo bastante en su cerebro como para usar la razón. La gente siempre ha combatido entre sí, y si en la actualidad continúa haciéndolo en alguna parte del globo, ello no debería constituir ninguna sorpresa. Desde luego, usted no tiene que luchar en ninguna guerra y puede hacer cuanto le sea posible para suprimir de este planeta el azote de los conflictos bélicos. Pero sentirse angustiado, inquieto y desdichado porque otras personas prefieren luchar es convertirse en víctima uno mismo.
Usted no puede poner fin a las guerras, a las epidemias, al hambre, etc., por muy miserable o culpable que se sienta, de modo que considere tranquilamente por qué tendría que inclinarse por tan necias, autoanuladoras opciones. Su estatura y presencia física general. Casi todo lo que ve es lo que tiene. Lamentarse acerca de cosas como su tipo, su estatura, sus orejas, pies, senos, el tamaño de sus genitales, etc., solo es una forma más de vejarse a sí mismo, que lo único que le proporcionará son tribulaciones inútiles. Acomodarse con gusto a lo que se le ha dado es una postura preferible con mucho a la de esforzarse en cambiar mediante reducción de peso, culturismo, etc. Lo que usted no pueda cambiar es mejor, infinitamente mejor, que aprenda a amarlo. Enfermedades de otras personas. Seres que usted conoce y a los que aprecia caerán enfermos. También será usted víctima si en tales ocasiones se deja inmovilizar y también aumentará sus posibilidades de ir a hacer compañía a esas personas queridas en la lista de enfermos. Ayúdelas por todos los medios, permanezca junto a ellas. Si lo prefiere, consuélelas, pero no se diga cosas como estas. Es algo que no debería haber ocurrido, o me resulta insufrible verla así. La propia fortaleza de usted servirá de modelo para los demás e incluso puede alentarles a desear recuperarse. Pero si su conducta resuma abatido pesimismo, perjudicará a todos los afectados, incluido usted. La muerte. Por mucho que algunas personas intenten negarlo, nadie abandona vivo este planeta. De hecho, la vida es una enfermedad terminal. Hemos creado una mística de la muerte que la califica como de algo a lo que hay que temer y maldecir y desconsolarse cuando se abate sobre alguno de nuestros deudos o se aproxima a nosotros, como inevitablemente tiene que ocurrir. Pero nuestras actitudes morbosas respecto a la muerte son en gran parte culturales y aprendidas, y usted puede cambiar las suyas por posturas de aceptación realista. Recuerde las palabras de Jonathan Swift acerca de la muerte. Es imposible que algo tan natural, tan necesario y tan universal como la muerte lo proyectase la providencia como un mal para el género humano. La naturaleza, tal como es. Jennifer, de 19 años, protestaba. No me gusta la merienda en la playa. Hay demasiada arena por todas partes. Las playas son arenosas, las rocas son duras, el agua del mar es salada y los ríos tienen corrientes. Uno siempre será víctima, so pena de que acepte las cosas naturales y deje de lamentarse cada vez que tropiece con la realidad tal como es. Siempre que se sorprenda a sí mismo quejándose de algo natural, lo mismo puede estar deseando encontrarse en Urano. Vale lo mismo en cuanto al reconocimiento de algunas de las innumerables cosas que siempre serán como son. Innegablemente es admirable trabajar con vistas y proceder como factor de cambio en el mundo, pero aprenda a elegir sus objetivos y no se deje convertir en víctima a causa de la frustración y pesadumbre coyuntural, emitiendo juicios ridículos acerca de cosas que nunca serán distintas. Deje a Ralph Waldo Emerson expresarlo con breves y significativas palabras incluidas en su ensayo Prudence, escrito hacia 1841. Hagamos lo que hagamos, el verano tendrá sus moscas. Si nos adentramos en un bosque, alimentaremos a los mosquitos. Más de 135 años después sigue habiendo moscas en verano y mosquitos en los bosques. La trampa para víctimas llamada del ¿debería usted haber? ¿Cómo y por qué funciona? Siempre que a alguien le diga ¿debería usted haber?, prevéngase contra la posibilidad de convertirse en víctima.
Un debería haber no cambiará una cosa que usted haya hecho ya, pero puede emplearse para obligarle a reconocer que estaba equivocado y para evitar debatir con usted lo que puede hacer ahora. Mientras un sojuzgador potencial pueda mantener enfocada la conversación sobre el comportamiento pretérito de usted, tenga la absoluta certeza de que usted no alcanzará lo que pretende ahora. Veamos un ejemplo demostrativo del modo en que funciona esta pequeña maniobra de abayazamiento. Arthur se trasladó a su casa un viernes por la tarde y telefoneó a la compañía de electricidad, empresa de servicio público, para decir que le dieran la corriente. El empleado al que formuló la petición le respondió: «Debió habernos llamado el miércoles. Ahora es demasiado tarde para hacer nada». Arthur estuvo a punto de dejarse sojuzgar, lo que habría ocurrido si no hubiera opuesto resistencia al intento de arrastrarle por aquella tangente completamente ilógica, porque él no podía saber que la norma de la empresa de electricidad era que se le avisara con 2 días de anticipación antes de dar la corriente a un usuario. Por otra parte, el viernes a Arthur le resultaba imposible del todo retroceder hasta el miércoles para hacer la llamada, por la que decirle que debió haber hecho era tan absurdo como inútil. Pero Arthur sabía que esa clase de cosas se dicen una y otra vez. Reconoció la trampa. No ignoraba que la compañía podía darle la corriente aquel mismo viernes, si la persona adecuada lo ordenaba. Y antes de atascarse en el empleado recepcionista, solicitó hablar con un supervisor. Arthur explicó detalladamente su caso al supervisor y aquella misma noche tuvo la luz, a pesar de que el recepcionista le había asegurado que eso era imposible. Se utiliza prácticamente todos los minutos del día, de manera especial en oficinas de todo el mundo, por parte de personas que quieren ligarle a usted y doblegarlo a la conveniencia de ellas. Resulta porque las víctimas potenciales no lo identifican cuando se aproxima y, consecuentemente, se ven atrapadas en la sensación de culpabilidad o de irresponsabilidad. De todas formas, la mayoría de las personas tienen una inclinación excesiva a recrearse en el pasado, y eso hace también que estén demasiado predispuestas a permitir que los opresores abusen de ellas a través de variantes sobre el tema del comportamiento que ni siquiera se produjeron nunca. Cuando alguien emplea el sistema del «debería usted haber», lo normal es que le interese que usted no se sienta muy católico con vistas a los propios fines de ese alguien, y lo más probable es que no albergue el menor deseo de ayudarle a usted a sacar la debida enseñanza de sus pasados errores o a corregir su ignorancia. Una vez ese alguien ha conseguido que usted tenga la sensación de ser malo o necio, será fácil convencerle de que no se le puede ayudar y está usted a punto para el «lo siento, pero ya no me es posible hacer nada». Debió usted haber... Y si usted lo admite, adiós. Ya ha pasado a ser una estupenda víctima caída por no haber reconocido la trampa que tan bonitamente, y aunque quizá no deliberadamente, le tendieron. Es fácil castigar a alguien que, de modo inconsciente, se muestra de acuerdo en que ha de castigársele, y el «debería usted haber» está diseñado precisamente para que uno crea eso. Debiste haber se emplea repetidamente con los niños para que se sientan culpables y mantenerlos así dentro de la disciplina. Si pensabas construir en el sótano tu jaula para conejos, Dennis, deberías habérmelo dicho esta mañana. Ahora es demasiado tarde. Acabo de limpiarlo todo allá abajo y quiero que dure un poco así arreglado. Dennis sabe que ni por lo más remoto le hubiera sido posible adivinar cuándo iba su padre a meterse con la limpieza del sótano, y comprende lo ilógico del «debería saber». Pero al chico no le es posible utilizar su propia lógica frente al padre, que una vez ha emprendido aquel camino recurrirá al enojo o a sus prerrogativas de persona mayor para imponerse a Dennis una vez más. La única estrategia para eludir la trampa del «debería usted haber»
Consiste en abstenerse de intervenir en el ritual para concentrarse en lo que real y razonablemente puede hacerse en el presente. Cuando alguien le diga lo que debiste hacer, apresúrese a responderle: ¿me propones que haga retroceder el tiempo para intentar lo que crees que debí haber hecho? ¿O podemos hablar de lo que verdaderamente puede hacerse en este momento? Si sencillamente usted no puede apartar del ámbito del debería usted haber a alguien como el empleado recepcionista de Arthur y tiene que pasar por encima de él y entendérselas con un superior, a este puede impedirle que empiece con el mismo juego, empezando usted por decir: trato de conseguir que me den la corriente eléctrica, o lo que sea, hoy, pero su subalterno solo quiere hablar de ayer, la semana pasada, el año pasado. Otras tácticas corrientes que se emplean para mantener la atención proyectada sobre lo que ya no tiene arreglo. George Noel Gordon, Lord Byron, el célebre poeta inglés, escribió en cierta ocasión: ninguna saeta puede lograr que el reloj toque para mí las horas que ya han pasado. Sin embargo, eso es precisamente lo que los individuos dispuestos a abusar de usted intentarán hacerle con multitud de sistemas que se concentran en la conducta pasada, de lo que el del debería usted haber es simplemente uno de los más comunes y eficaces. Se reseñan a continuación 7 frases típicamente proyectadas sobre el pasado que casi siempre se utilizan para conseguir que las personas se conviertan en estupendas víctimas y acepten su castigo. ¿Por qué lo hizo así? Pedirle a usted que explique o justifique detalladamente su comportamiento pasado puede evitar de manera efectiva que el centro del debate se traslade al presente, donde podría servir de algo útil. Cualquier respuesta que usted formule encontrará desdén, desaprobación y un nuevo interrogante que lo obligará a manifestarse aún más a la defensiva. Ándese con cuidado con el término mágico porque puede mantenerle en perpetua retirada. Si me hubiese consultado primero. Puede ser verdad que si hubiese consultado antes a aquella persona las cosas habría salido mejor, pero también puede ser falso, porque tal vez la persona en cuestión no le hubiese dicho lo que le diría ahora, con la ventaja de haber visto ya el desarrollo de los acontecimientos. Es posible que solo esté aprovechando una gratuita oportunidad de dárselas de bueno y enterado a costa de usted, y además es demasiado tarde ya para haberle consultado primero, de modo que si trata de ayudarle ahora con esa frase empleada corrientemente, a lo único que le ayuda en realidad es a que se sienta usted culpable por haber actuado sin consultarle. Probablemente así puede proceder a embaucarle mediante el sistema que le plazca, puesto que le ha demostrado que usted lo merece. Pero es que siempre lo hemos hecho así. Esta hábil estratagema implica que en cualquier momento en que se aparte de su aceptada conducta pretérita, deberá usted sentirse mal y admitir que no solo ha violado los derechos de alguna otra persona, sino también los de usted mismo. ¿Qué derecho tiene usted a cambiar? Si logran que reconozca usted que no debe hacer nada que no haya hecho antes, entonces se verá coartado para poner en práctica toda nueva norma de comportamiento, que siempre le pondrán en tela de juicio, ¿correcto? Si lo dijo antes, ¿por qué no lo sostiene ahora? Esta es la lógica de lo perenne, que significa que si conviene a los fines de una persona, ésta tratará que continúe usted manteniendo lo que ya ha dicho alguna vez, incluso decenios después, e incluso aunque usted, lo mismo que las situaciones, haya podido evolucionar o el mundo entero pueda haberse dado vuelta del revés. Pero si usted actúa de modo contrario a lo que dijo en determinada ocasión, le tacharán de inmoral, inconsecuente, desaprensivo, vil, falto de ética.
Elija o sustituya su opción por otra adecuada calumnia. Si pueden intranquilizar su conciencia porque usted ha cambiado, es muy probable que vuelva a ceñirse a lo que había dicho en principio, pese a que ahora haya cambiado de idea. Retorno que hará feliz al sojuzgador, feliz y eficaz. Si no hubiese hecho aquello. Esta es la neurosis de revisión, mediante la cual usted se perjudica a sí mismo en el momento presente a base de revivir pasados errores de juicio. Literalmente se maldice a sí mismo por haber hecho algo de cierta manera. También puede autoavasallarse con lo contrario. Si hubiese hecho esto, que es igualmente necio, a todas luces, ahora es imposible haber hecho algo de modo distinto a como se hizo, y darle vueltas y vueltas en la cabeza al asunto no servirá más que para que uno malgaste sus momentos presentes. Vaya, precisamente ayer tuvimos un ejemplo similar al suyo. He aquí un truco que emplean a menudo las personas del sector de los servicios. Al decirle que se les ha presentado un caso similar al de usted, tratan de seducirle para que se muestre de acuerdo con ellos en que debe aceptar la porquería que le echan, porque precisamente ayer embaucaron a alguien para que la aceptase. ¿Quién tuvo la culpa? Por el procedimiento de recorrer retroactivamente todos los pasos de algo que salió mal y de atribuir la correspondiente culpa a cada uno de los que intervinieron en la pifia. Quien quiera que lo desee puede mantener el centro del asunto al margen de la posibilidad de que se haga algo constructivo al respecto. Establecer culpabilidades por cosas que ya pertenecen a la historia, si no se hace con fines de remuneración financiera, es una pérdida inútil de tiempo. Si se determina que Herbie tuvo un 40% de culpa, Michael un 35% y el 25% restante se divide en 4 partes que, si se queda rezagado allí en la pauta de descubrir culpabilidades, es posible que pierda la mayor parte de su vida distribuyendo culpas por cosas que ya no tienen remedio. Al lado de las mismas 7 frases colocamos en la siguiente relación lo que usted puede esperar de una persona que no trata de avasallar. ¿Por qué lo hizo así? Frase positiva. ¿Qué ha aprendido de hacerlo así? Si me hubiese consultado primero. Frase positiva. Tal vez sería mejor que en el futuro me consultase primero. Pero es que siempre lo hemos hecho así. Frase positiva. Usted es ahora distinto y me cuesta trabajo aceptar esto. Si lo dijo antes, ¿por qué no lo sostiene ahora? Frase positiva. Me indujo a creer otra cosa y ello me resulta penoso. Si no hubiese hecho aquello. Frase positiva. Comprendo que me equivoqué y no voy a repetir el mismo error. Vaya, precisamente ayer tuvimos un ejemplo similar al suyo. Frase positiva, ¿en qué puedo servirle? ¿Quién tuvo la culpa? Frase positiva, ¿cómo podemos evitar esto en el futuro? Los parientes emplearán frases coactivas como las anteriores para conseguir que usted se convierta en la persona que ellos quieren que sea. Los miembros de su familia las utilizarán para justificar el castigo que se apresten a infligirle o para impedir que los individuos rebeldes se desmanden demasiado. Usarán también esa táctica los comerciantes que quieren que usted pague y calle, así como los dependientes y empleados a los que se paga para impedir que usted siga adelante con sus propios objetivos a expensas de la firma a la que ellos sirven con tanto fervor. Los sojuzgadores despliegan tales procedimientos para eludir la lógica, para escapar al momento presente, para intimidar, manipular y salirse con la suya. En cuanto a alguien con quien esté usted tratando saque a relucir una referencia al pasado, pregúntese si es coactiva o no y manténgase preparado para reaccionar en consecuencia.
He aquí un ejemplo. Hace unos años, Sam encargó a un agente por teléfono la compra de cierto número de bonos municipales y el agente le prometió que los recibiría en una fecha determinada. Los bonos llegaron una semana después de la fecha en cuestión y Sam se negó a aceptarlos. Por teléfono el agente, que veía perderse una sustanciosa comisión, intentó convencer a Sam de que no podía hacer aquello porque debió haberle llamado al comprobar que los bonos no llegaban a tiempo, de modo que Sam tenía que aceptarlos. ¿Por qué no me avisó?, repetía el agente. La respuesta de Sam fue: ¿cree usted que era yo quien debía dar explicaciones? ¿De verdad considera que era a mí a quien correspondía llamarle en vista de que usted se retrasaba en la entrega? El agente no tardó en ceder y acabó con los bonos. Puede convertirse en víctima de sí mismo mediante el procedimiento de recrearse en su propio pasado. Mientras otras personas están decididamente dispuestas a utilizar las referencias al pasado para manipularle según les parezca o convenga, usted también puede llevar a cabo un trabajo importante en ese terreno, tal vez como muchos otros. Vive usted hoy sobre la base de creencias anteriores que ya ni siquiera se aplican. Es posible que se sienta atrapado por el pretérito, pero sin deseos de liberarse de él y empezar de nuevo. Joan, una paciente que acudió a mí en busca de consejo porque siempre estaba nerviosa y predispuesta a la ansiedad, me confesó que le resultó imposible pasar un solo día sin sentirse tensa. Me reveló que siempre estaba reprochando a sus padres el hecho de que su infancia, la de Joan, hubiera sido infeliz. No me concedían el menor asomo de libertad, controlaban mi conducta continuamente. Fueron los culpables de la tremenda tensión nerviosa que padezco hoy, de la ruina en que estoy convertida. Tales eran las lamentaciones de Joan, incluso aunque ya tenía 51 años y sus padres habían fallecido. Continuaba aferrada a lo sucedido 35 años antes, de modo que ayudarla a liberarse de un pasado que ella no podía cambiar constituyó el objetivo principal de las lecciones de consulta. A base de analizar lo estéril que resultaba odiar a sus padres porque hicieron lo que consideraban adecuado y de situar todas aquellas experiencias en el punto que les correspondía en el pasado, Joan no tardó en aprender a suprimir la contraproducente idea de culpar a sus difuntos padres. Comprobó que en su adolescencia había tomado decisiones que permitieron a sus superprotectores padres trastornarla y que si hubiese sido más enérgica durante la juventud no la habrían avasallado tanto. Empezó a creer en su propia capacidad de elección, a darse cuenta de que había estado optando siempre por su desdicha y de que continuar con esa costumbre era autodestructivo. Al eliminar esas conexiones con un pasado que ella nunca podría cambiar, Joan se liberó literalmente de su inquietud. Cuando valore la influencia que el pasado ha ejercido sobre su vida, asegúrese de que no cae en la tentación de creer que el prójimo es responsable de lo que usted siente, hace o incluso deja de hacer hoy. Si usted es de los que se empeñan en echar la culpa de sus problemas actuales a sus padres, a sus abuelos, a los tiempos difíciles o a lo que sea, grábese en el cerebro esta frase: si mi pasado tiene la culpa de lo que soy actualmente y es imposible cambiar el pasado, estoy sentenciado a permanecer tal como me encuentro ahora. El hoy es siempre una experiencia flamante y uno puede adoptar ahora mismo la decisión de tirar por la borda todas las cosas desagradables que recuerde de su pasado y hacer de este instante un momento agradable. La sencilla verdad acerca de sus padres es: hicieron lo que sabían hacer. Punto. Si su padre era un alcohólico o le abandonó cuando usted era niño, si su madre era superprotectora o despreocupada, entonces es que no sabía hacer otra cosa en aquellas fechas.
Sean cuales fueren las desgracias que le sucediesen en su juventud, es muy probable que usted se las presente como mucho más traumáticas de lo que fueron en aquel momento. Por regla general, los chiquillos se adaptan a todo, a menos que sea espantosamente debilitador, y no se pasan los días protestando o lamentándose de que sus padres sean así o asá. Suelen aceptar a sus familiares, las actitudes de sus padres, etc., tal como son, lo mismo que las condiciones meteorológicas, y se avienen a ello. Las maravillas del universo llenan su cabeza y disfrutan creativamente incluso en condiciones que otros llamarían desventuradas. Pero en nuestra cultura los adultos analizan con reiteración su pasado y rememoran experiencias terriblemente abusivas, muchas de las cuales ni siquiera vivieron. Cuando recibo clientes que se preocupan de profundizar en el pasado para descubrir por qué se comportan hoy como lo hacen, les ruego que seleccionen 2 o 3 explicaciones de una lista como la siguiente, que las utilicen si lo consideran necesario y continúen luego con nuevas opciones actuales. Estas son algunas de las más corrientes razones del pasado que la gente suele emplear para explicarse por qué son hoy como son. Después de emplear buenas cantidades de tiempo y dinero en terapia investigadora del pasado, la mayoría de las personas averiguan alguna de estas cosas. Mis padres eran irresponsables. Mis padres se inhibían demasiado. Mi madre era sobreprotectora. Mi madre velaba por mí menos de lo imprescindible. Mi padre me abandonó. Mi padre era demasiado riguroso. Todo el mundo hacía las cosas por mí. Nadie hacía nada por mí. Yo era hijo único. Yo era el mayor de. Yo era el menor de. Soy un hijo mediano. Los tiempos eran realmente duros. Las cosas eran demasiado fáciles. Vivía en el suburbio. Vivía en una mansión, palacio grande, hotelito, etc. Carecía de libertad. Tenía excesiva libertad. Éramos demasiado devotos. En mi casa no se practicaba la religión. Nadie estaba dispuesto a escucharme. No tenía ninguna intimidad. Mis hermanos y hermanas me odiaban. Era hijo adoptivo. Residíamos en una zona donde no había otros niños, y así sucesivamente. Cualesquiera que sean las razones que usted elija, tenga presente que es un mito que haya interpretaciones exactas del pasado de alguien. Lo más que cualquier terapeuta masculino o femenino puede proporcionarle son sus suposiciones que promoverán la autocomprensión de usted si cree que son acertadas. A decir verdad, lo provechosamente correcto no son las suposiciones o teorías, sino las circunstancias de que usted se sienta satisfecho. Si bien puedo asegurarle que desarrollará usted su penetración interior, que se formará una idea de sí mismo al examinar su pasado, lo cierto es que esa penetración en sí misma no alterará el pasado ni el presente, y que culpar al pasado de lo que usted hoy es servirá para que siga usted en su estancamiento. La mayoría de los grandes pensadores olvidan el pasado, salvo en los que se refiere a experiencia o historia susceptible de ayudarles, y viven totalmente en el presente, con un ojo puesto en la posibilidad de mejorar el futuro. Los innovadores no dicen nunca, siempre hemos hecho esto así y por lo tanto no podemos cambiarlo. Nunca aprenden del pasado, pero no viven en él. En varias de sus obras, Shakespeare alude a la necesidad de consumirse uno mismo con el pasado. En un punto advierte, lo que ya ha pasado y nos sirve de ayuda, no debe servir de aflicción. Y en otro de sus versos nos recuerda que las cosas que no tienen remedio tampoco deben importarnos ya. Lo hecho, hecho está. El arte de olvidar puede ser esencial para el arte de vivir. Todos esos espantosos recuerdos que tan cuidadosamente ha ido usted almacenando en su cerebro distan mucho de merecer que los rememore. Como dueño y señor de lo que se alberga en su cabeza, no tiene por qué elegir conservarlos.
Desembarácese de esos recuerdos automutiladores y, lo que es más importante, abandone todos los reproches y aborrecimientos que abrigue hacia personas que no estaban haciendo más que lo que sabían hacer. Si le trataron de manera realmente horrible, aprenda de ellos. Prométase no tratar así a los demás y perdone en el fondo de su corazón a tales personas. Si no puede usted perdonarlas, será que elige seguir lastimándose, lo que solo va a procurarle mayor tiranía. Es más, si no olvida y perdona, será usted la única persona, lo subrayo, la única persona que sufrirá con ello. Cuando lo enfoque desde este punto de vista, ¿por qué va a continuar aferrándose a un pasado sojuzgador si la única víctima va a seguir siendo usted? Maniobras para dejar de ser víctima a través de las referencias al pasado. Su estrategia básica para evitar las trampas para víctima orientadas hacia el pasado consiste en estar alerta, verlas venir y dar un rodeo al objeto de no asentar el pie en las arenas movedizas. Una vez haya analizado la situación, la conducta enérgica y valerosa le conducirá hasta el final feliz. A continuación exponemos algunas pautas para hacer frente a las personas que traten de arrastrarle hacia el paralizador lodo de las referencias al pasado. Cada vez que alguien le diga que tal cosa siempre se ha hecho de determinada manera o le recuerde el modo en que otros se comportaron en el pasado, táctica empleada con vistas a avasallarle a usted en el presente, pruebe a preguntarle: ¿te gustaría saber si me importa lo que me estás diciendo ahora? Esto desarmará cualquier opresión potencial antes incluso de que empiece a desarrollarse. Si ese alguien dice: ¿está bien? ¿Te importa? Limítese a responder: no, lo que me interesa es hablar acerca de lo que puede hacerse en este momento. Cuando personas con las que tenga que tratar directamente empleos debería usted haber, precisamente la semana pasada, etc., a fin de no tener que escuchar lo que usted está diciendo, pruebe a alejarse a cierta distancia, cree un pequeño retiro. Uno enseña a la gente mediante la conducta, no con las palabras, así que demuestre que está decidido a no hablar de cosas que pertenecen al pasado cuando alguien le salga con razones por las que usted debe convertirse en víctima ahora. Esfuércese en suprimir de su lenguaje coactivas referencias al pasado, de forma que no enseñe a los demás a utilizarlas con usted. Ponga buen cuidado en evitar los «debiste haber», «¿por qué lo hiciste así?», y otras martíngalas por el estilo que sojuzgan a sus amistades y parientes. El ejemplo que dé usted indicará lo que solicita de los demás, y cuando pida que le ahorren esa clase de avasallamiento, no se encontrará con un «mira quién fue a hablar». Cuando alguien empiece con «debería usted haber», procure decir a esa persona: si puede conseguirme un billete de vuelta al momento de marras, tendré mucho gusto en hacer lo que usted dice que debería haber hecho yo. Pero si no puede, su adversario captará el mensaje de que usted está al cabo de la calle respecto a la trampa, lo que representa más de la mitad del camino hacia el triunfo. Alternativamente puede usted intentar: tiene razón, debía haber. Una vez se ha mostrado usted de acuerdo con eso, le corresponderá a su contrincante la responsabilidad de tomar la iniciativa con usted en el presente. Si alguien le pregunta por qué hizo usted algo de determinada manera, dele la mejor respuesta breve de que disponga. La persona argumenta que las razones de usted estaban equivocadas, puede usted mostrarse o no de acuerdo en el momento, pero manifieste que creía que lo que se le solicitaba era explicar su razonamiento y no que justificara lo que hizo. Y si es necesario, puede añadir:
Si no le satisface mi explicación de por qué hice aquello, tal vez le gustaría decirme por qué cree usted que lo hice, y entonces podemos hablar de los puntos de vista de usted en lugar de debatir los míos. Esta clase de enfoque directo al grano indicará a sus interlocutores que usted no va a sucumbir a las estratagemas sometedoras que suelen emplear. Cuando presienta que alguien está molesto con usted y utiliza típicos lazos de orientación hacia el pasado para manipularle, en vez de expresar lo que piensa de usted en ese momento, fuerce el asunto con ¿está decepcionado de veras conmigo en ese instante? ¿No es cierto? Vaya, parece que está usted más enojado de lo que creí. Tiene la impresión de que le he fallado y por eso está furioso. El foco de atención se desviará para proyectarse sobre el auténtico problema que es la preocupación actual de su interlocutor. Esta estrategia de señalar los sentimientos presentes desceba también la oportunidad de los demás para sojuzgarle. Si comprende que en una situación que se está tratando obró usted equivocada o desconsideradamente, no tema reconocer, tiene usted razón, la próxima vez no lo haré así. Decir simplemente que se ha aprendido la lección resulta mucho más eficaz que considerarse obligado a defenderse y revisar inacabablemente todo el pasado de uno. Cuando alguien próximo a usted, un compañero, un amigo al que aprecia, empiece a sacar a relucir un incidente del pasado de usted que es doloroso para esa persona y del que ya se ha hablado y discutido más que suficiente, trate de que la atención se concentre sobre los sentimientos de dicha persona antes que dejarse dominar por los acostumbrados. ¿Cómo pudiste o no debiste? Si la persona insiste en sus repetidas andanadas de reproches, no responda usted con un torrente de palabras que solo sirvan para intensificar la pesadumbre. Es preferible que recurra a un gesto afectuoso, un beso, una palmada en el hombro, una sonrisa cálida y cordial, y luego se retire momentáneamente. Mostrar afecto y luego marcharse puede indicar a los demás mediante la conducta que usted está con ellos, pero que no va a permitir que se le coaccione por el sistema de darle 100 vueltas más a un asunto del que ya se trató anteriormente y que solo puede terminar por herir los sentimientos propios o ajenos. Prometa aprender del pasado en vez de repetirlo o hablar del mismo indefinidamente y comente su resolución con quienes le consta a usted son sus opresores más importantes. Deje bien sentadas las reglas básicas que le gustaría quedasen entendidas a partir de ahora. Vamos a dejar de machacarnos verbalmente el uno al otro con asuntos que ya pasaron a la historia, y cuando nos percatemos de que eso empieza a ocurrir, avisémonos el uno al otro, con su esposa o alguien similarmente próximo a usted. Puede incluso convenir con una seña, sin palabras, como tirarse levemente de la oreja, por ejemplo, para emplearla cuando se dé cuenta de que la coactiva referencia del pasado amenaza con aparecer. Cuando alguien empiece a hablarle de los felices viejos tiempos, de cómo hacía las cosas en su juventud o de cosas por el estilo, usted puede responderle: claro, ¿cómo estuviste más tiempo entregado a ello? Contaste con más tiempo para practicar y fortalecer los métodos de hacer las cosas ineficazmente, así como con más tiempo para aprender por experiencia, de forma que el hecho de que siempre hiciste de determinada manera las cosas no demuestra que yo deba parecerme más a ti y hacerlas también de ese modo. Una sencilla observación como esta participará al avasallador potencial que usted está ojo avisor en cuanto al gambito y que no rige su vida conforme a las normas por las que otras personas regían la suya. No acumule en su memoria demasiados recuerdos de cosas a fin de poder acordarse de ellas. Procure disfrutar del presente tal como viene y luego, en vez de consumir sus momentos futuros dedicado a la reminiscencia, puede concentrarse en nuevas experiencias agradables.
No es que los recuerdos sean algo neurótico, pero la verdad es que sustituyen a momentos presentes más amenos. Compruebe lo que Francis Durbridge escribió sobre el particular. Nos enseñaron a recordar. ¿Por qué no nos enseñaron a olvidar? No existe hombre vivo que en algún momento de su existencia no haya admitido que la memoria era tanto una maldición como una bendición. Esfuércese al máximo para eliminar sus propias lamentaciones acerca de cosas en las que nada puede usted hacer para que cambien. Cuestiones como las que figuran en la lista relacionada anteriormente en este capítulo. Domínese cada vez que observe que estas quejas inútiles surgen en su cerebro o en su conversación, hasta que sea usted capaz de dejar la práctica de estas estratagemas autosojuzgadoras. Si lo considera necesario, anote diariamente sus éxitos en ese terreno para tener constancia de los mismos. Perdone silenciosamente a todo aquel que crea usted que le agravió en el pasado y prometa no sacrificarse a sí mismo en el futuro con ideas perversas o de venganza particular que no harán más que lastimarle. A ser posible, escriba o telefonee a alguien con quien se negaba a hablar y reanude las relaciones. Guardar rencor solo servirá para impedirle a usted disfrutar de muchas vivencias potencialmente provechosas en su trato con los demás, porque en una o dos ocasiones ellos cometieron errores que le afectaron a usted. ¿Y quién no ha cometido errores de ese tipo? Y recuerde, si está usted molesto o perturbado por su conducta pasada, entonces ellos todavía siguen controlándole. Afánese activamente en lo que se refiere a correr riesgos, conducta enérgica, disposición al enfrentamiento con lo que sea, con tantas personas como sea posible. Reserve tiempo para comunicar a sus interlocutores qué es lo que opina ahora y explique cuando lo considere necesario que no va a continuar discutiendo cosas que ya no pueden cambiarse. Arriésguese con las personas o sea una víctima. A usted le corresponde elegir. Nociones concisas. Nuestros cerebros tienen capacidad para almacenar una increíble cantidad de datos. Aunque esto es una bendición en muchos sentidos, también puede ser una maldición cuando nos encontramos llevando de un lado para otro recuerdos que solo sirven para perjudicarnos. Su mente es personal e intransferible. Dispone usted de una tremenda aptitud para expulsar de ahí todos los recuerdos sojuzgadores y con determinación y vigilante cuidado también tiene usted facultades para contribuir a que los demás dejen de avasallarlo.